comenzar el siguiente tema. Vamos a comenzar con ecuaciones de segundo grado, pero antes quería comenzar con esta parte que se llama términos, coeficientes y grados, para que les quede más o menos claro qué es una ecuación de segundo grado, ¿no? Vamos a comenzar con una expresión algebraica que tenemos de este lado. Nuestra expresión algebraica está formada, si se dan cuenta, por distintas partes. ¿Cuáles son estas partes? Pues son las letras y luego los símbolos más, menos, más, menos, más. Entonces, vamos a comenzar diciendo que es un término. Un término pues son estas partes que son separadas por los símbolos de más y menos en cada caso. Entonces, aquí los términos serían x cuadrada más y sobre 2 menos 1 más x cuadrada y menos 2 tercios xy más x zy x. Estos serían los términos. Entonces esta ecuación pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta expresión, perdón, tiene 6 términos. ¿Sí? Los términos son pues básicamente las estructuras más pequeñas que hay en una expresión algebraica. Bueno, estas a su vez tienen pequeñas partes, números que los acompañan, que vamos a llamar coeficientes. Vamos a tomar, por ejemplo, la expresión, el término menos 2 tercios xy. Este es un término y, si se dan cuenta, aquí hay incógnitas, letras que sabemos que son números que desconocemos, o variables, y estos números pues son básicamente los que lo vuelven una expresión algebraica, que son los más importantes. Entonces estos tienen exponentes, por ejemplo, aquí no los veo, pero como no los veo, sé que deben tener un 1, entonces los exponentes, si los sumo, a eso se le llama el grado de un término. En este caso el grado sería 2. Vamos a tomar, por ejemplo, este caso, el caso de x cuadrada y, positivo. Es importante que recuerden que el término va junto con su signo y todas las partes que lo componen hasta que cambia a otro signo. Aquí, por ejemplo, x tiene exponente 2, y tiene exponente 1, entonces este de aquí tendría, este de aquí tiene grado 3. Ajá. Muy bien. Entonces sí que es como se calcula el grado de un término algebraico. Por ejemplo, este primero de aquí tendría grado 2 y el último, por ejemplo, tendría grado 3 otra vez porque z tiene exponente 1, y tiene exponente 1 y x tiene exponente 1, que al sumarlos nos dan el grado 3, ¿no? Muy bien. Ahora, en este caso, vamos a pasar a lo que es el grado de la expresión como tal. El grado de un término, pues es, te fijas en las letras que desconoces, las incógnitas, ves qué exponentes tienen y los sumas, y ese sería su grado. Para una ecuación o una expresión completa, el grado va a ser el número más grande de todos los grados que hay. Por ejemplo, este tiene grado 2, este tendría grado 1. Los constantes, los números sueltos, tienen grado 0, entonces este término tendría grado 0. Este tendría grado 3, este de acá tendría grado 2 y finalmente tendríamos grado 3. Entonces tendríamos 2, 1, 0, 3, 2, 3. El grado de toda esta expresión completa sería 3, que es el más grande de todos los grados. Hasta aquí
no hay nada complicado, simplemente es que recuerden los exponentes. Y otra parte importante que vamos a hacer es recordar lo que es un coeficiente. Un coeficiente pues van a ser básicamente los números que aparecen en cada término, ajá, junto con su signo. Es importante que recuerden eso. Vamos a tomar el caso de este término, menos 2xy. Entonces vamos a quitar todas las letras y eso va a ser el coeficiente. En este caso el coeficiente va a ser menos 2 tercios. Uh-huh. ¿Qué pasa, por ejemplo, con x cuadrada si quito todo? Cuando quito todo, acuérdense, pues lo que queda es un 1. Entonces, por ejemplo, x cuadrada, su coeficiente de x cuadrada, su coeficiente va a ser simplemente 1 positivo. Ajá. Porque cuando lo quito, pues no queda 1. En el caso de los números, ellos mismos son sus coeficientes. Por ejemplo, en este caso, pues el coeficiente de menos 1, menos 1. Uh-huh. El coeficiente es simplemente menos 1. Es importante que estos términos, los números sueltos, tienen un nombre especial en todas las expresiones algebraicas. Se les suele llamar términos independientes, ajá, porque realmente no importa lo que yo ponga acá, en X o en Y, o lo que acabe por tener valor, los números no van a cambiar estos que están sueltos, entonces por eso se les suele llamar términos independientes, sobre todo en física. En el caso, por ejemplo, de esta expresión de más y sobre 2, que es un caso curioso, vamos a escribirlo, más y sobre 2, va a aparecer algo, va a suceder algo muy parecido al caso de x cuadrada. Lo que vamos a hacer pues, es simplemente quitamos la y lo que nos queda, cuando quitamos todo en una fracción, pues se acuerdan, lo que ponemos es un 1, por lo tanto aquí el coeficiente de y sería un medio. Muy bien, es importante aprender a reconocer los coeficientes, sobre todo porque los vamos a utilizar, o ya lo han visto, en la fórmula general, pero también en otras cuestiones después cuando pasemos a la parte de funciones de segundo grado. Muy bien. Es importante un último caso en el que vamos a contar las variables. Ajá. Por ejemplo, tomamos como ejemplo la siguiente ecuación: x cuadrada más k cuadrada más c igual a más 2 igual a 0. Esta ecuación tiene en este momento tres variables, x, k y tiene grado 3 porque el término ky cuadrada tendría grado 3. Si bien esta parte es cierta, aquí es el salto que quiero que vean. Fíjense que en general en la física, eh, esta expresión muy famosa, la ecuación E igual a mc al cuadrado de Einstein, que es lo que quiere decir que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. En esta expresión, la c cuadrada no es un, una incógnita. Sí sabemos cuánto vale la c cuadrada. La c vale eh, lo que es la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, esta expresión que en principio podría parecer que este término tiene grado 3, en realidad tiene grado 1, porque c cuadrada es un número, solo que por cuestiones de conveniencia, de espacio, de no estar escribiendo, fíjense, la velocidad de la luz en el vacío son 300.000 kilómetros por segundo. Si, si hacemos el cuadrado, sería 9 seguido de 10 ceros. Sería un 9 seguido de 10 ceros. Entonces, está escribiendo cada vez ese número.
grandísimo, pues es una pérdida de tiempo y de espacio, razón por la cual pues solemos utilizar, como ya les había dicho, pues estas letras para llamar a números de forma corta. En este caso, por ejemplo, este c cuadrada, al ser un número, pues tiene grado cero, no suma nada a los términos de esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación que tiene únicamente términos de grado 1. Entonces, en ocasiones vamos a después encontrar lo mismo, que quizás estas Ks que vamos a tomar van a ser constantes, aunque no las conozcamos, todos vamos a sobreentender que son números, no incógnitas de la ecuación. No es que queramos encontrarlas, sino que simplemente ahí están. En este caso, si tomamos K como constante, entonces pues esta ecuación ya se vuelve una ecuación de grado 2 y de dos variables. Ajá. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en sus problemas de física con este tipo de ecuaciones. Ajá. Esta es una ecuación muy famosa que es la velocidad promedio. Si conocemos tanto la velocidad promedio, la velocidad final como la velocidad inicial incógnitas, y esta es la única desconocida, entonces esta sería una ecuación de grado 1 y una sola incógnita. Si desconocemos tanto la velocidad final como la velocidad inicial, pues esta ahora es una ecuación de tres incógnitas y todas tienen grado 1. Igual nos pasa, por ejemplo, con la fórmula de la distancia. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. En los problemas de física muchas veces te dan valores tanto para la velocidad o la distancia o el tiempo, dos o uno de ellos. Entonces, dependiendo de lo que nos den, esta ecuación va a tener distintos grados, distintos números de incógnitas. Por ejemplo, si no conocemos ni la velocidad ni el tiempo, pues esta se volvería una ecuación de grado 2 porque este término tiene grado 2, pero si por ejemplo conocemos el tiempo y desconocemos la distancia y la velocidad, pues únicamente sería una ecuación de grado 1 porque este término, la t, se vuelve un coeficiente. Muy bien. ¿Qué pasa con las ecuaciones entonces cuando tenemos coeficientes con letras? Vamos a hablar de esto. Por ejemplo, k, z, q, x al cuadrado igual a 1. Vamos a poner aquí menos. Esta ecuación, ¿cuál sería el coeficiente? Bueno, pues si se dan cuenta, aquí es donde viene la ley distributiva y por lo cual es tan importante. Esta de aquí, x cuadrada, se encuentra repitiéndose en las tres partes de esta suma. Y vamos a tomar que tanto k como menos q sean únicamente constantes. O sea, son números, aunque no lo sepa, pero ya están fijos. Y entonces, pues si se dan cuenta, podemos utilizar la ley distributiva, que es, colocamos un paréntesis, podemos poner la x cuadrada primero, que es lo que tienen en común, y después vamos poniendo lo que queda. Por ejemplo, queda un 1, porque quité toda la x cuadrada, luego queda más k, y luego quedaría menos k. Listo. Aplicamos la ley distributiva, simplemente reagrupé esto quitando la parte que tenía en común, que sería la x cuadrada, y esto que queda aquí, que son puros números, aunque estos se vean feos como números, sería el coeficiente. En el caso de ecuaciones donde hay constantes con letras, el coeficiente sería simplemente aplicar la ley distributiva y agrupar números con letras. Obviamente, como esto ya no se puede sumar, el coeficiente se queda así. En este caso, el coeficiente sería 1 más k menos q. Muy bien. Hasta aquí llegamos con esta parte del tema. Simplemente es reconocer las partes que forman una expresión algebraica o una ecuación y cómo las clasificamos.